Hola, buenas tardes. Bueno, soy Natalia de Arco, muy agradecida de estar aquí. Pues un poco congestionada que vengo de un viaje, pero pues aquí estoy lista para compartirles un poco de este proyecto. Bueno, el proyecto en sí, como lo acabaron de nombrar, se titula La edición musical de la primavera, Balsa Grande Orquesta, pero pues hoy quise compartir otros detalles, un poco más acerca de la vida de la compositora y hacer un pequeño análisis acerca de pues qué implicó esto tanto para la obra y pues para la historia y pues porque fue parte fundamental del proyecto debido a que esta obra pues no hay muchas fuentes primarias de las que se pueda contar para pues, realizar esta edición. Ay, sí, gracias. Entonces, voy a comenzar con eso. Entonces, aquí. Bueno, quise comenzar con el título de Teresa Tanco Cordobés. Sí, pues personas que la conocen sabrán que se le llama Teresa Tanco Cordobés o también Teresa Tanco de Herrera. Y quise como utilizar eso para hacer un pequeño análisis. Pues Teresa Tanco Cordobés, digamos que se le denominó en su primera época de vida, cuando pues recién estudiaba música, pues vino de una familia pues que tenía buenos recursos, lo cual le ayudó a que pudiera estudiar. Su madre fue la primera que la inició en la música, pero cuando falleció, su padre fue quien pues continuó este proceso y la llevó a París. En París, pues ella estudió con varios maestros del Conservatorio de París, entre esos eh, pues se destaca esta cita que está en el papel periódico, donde se habla de una presentación que ella tuvo allá en París, pues como en un recital de varias señoritas que eran estudiantes del maestro Theodore Ritter. Y pues también aquí quise incluir la nota que está en el papel periódico ilustrado de la obra Similes Similibus, que es probablemente la que más se destaca de toda su obra. Ella tiene una obra aproximadamente de 19 obras entre música para piano, para voz y pues la que comentaremos hoy que es para orquesta. Y pues está la zarzuela Similes Similibus que tuvo una repercusión bastante importante pues en la época principalmente porque se estrenó este 15 de octubre, como lo ven en la diapositiva, pero más adelante se siguió presentando y pues fue como bastante destacada en la época. Y pues hoy en día, hace poco pudimos también escucharla nuevamente después pues, de muchos años. Entonces pues fue como que tiene una importancia bastante grande. Ya por otro lado, encontramos el aspecto, esta parte de la vida de Teresa Tanco de Herrera, que es a partir de 1884, cuando ella se casa con Alejandro Herrera y pues toma su apellido. En este entonces pues ya como que ella empieza otra faceta de su vida, digamos que en esta primera pues pudo estudiar piano, fue intérprete, fue compositora. En esta época de 1883 también se encuentra la obra La Primavera, que comentaré a continuación, pero pues ya a partir de 1884, que en el papel periódico ilustrado hablan sobre este matrimonio, al que se le dedicaron poemas y todo, pues ya como que inicia otra etapa en donde se vuelve lo que pues se denominaría gestora cultural. Acá en esta imagen pues un pequeño ejemplo de eso, porque pues se volvió como una persona muy destacada en organizar veladas lírico-literarias y también eh, eventos de caridad para la época. Y bueno, acá puse un pequeño ejemplo acerca de sus obras, porque como que a partir de esta época de 1884 en adelante, empezó a componer un poco más de música religiosa. No, pues no tengo certeza en el momento de por qué, pero pues digamos como que se dedicó ya a obras más cortas, está como la mayoría de su obra de voz, y se identifica esto porque ya empieza a firmar pues ella o los copistas que de pronto en la que está abajo, que es Ave María, ya sale con este apellido, Teresa Tanco de Herrera, que en cambio en la primavera, que es lo que traigo hoy a hablar, como podemos ver, ahí se movió, acá no se devuelve, qué pena, a la anterior, aquí podemos ver en esta parte del violín 1,
se le denomina señorita Teresa Tanco, que pues se supone que señorita se le dice pues antes de casarse y pues cumple como en la cronología de que en 1883, que es como de donde data esta obra, pues todavía no se había casado con Alejandro Herrera. Entonces, bueno, La Primavera es una obra orquestal. eh, la cambié de nuevo, me la puedes devolver de nuevo, qué pena. Listo. Es una obra orquestal, probablemente la única que tenga dentro del catálogo que se conoce. Está la obra Ave María, pero es una obra para voz y orquesta, que es más bien como orquesta de cámara, solo tiene cuerdas y flauta y clarinete. En cambio, esta obra tiene como plantilla instrumental cuerdas, entre los vientos tiene cornos, bombarda, que más adelante voy a explicar qué es, también tiene pistones, trompetas y también flauta y 2 clarinetes. Y bueno, en esta época de 1883 probablemente ella se encontraba en Francia, pero no hay certeza de que compusiera esta obra estando allá. Probablemente sí, pues sus influencias en composición vienen de allá y en el contexto, pues de pronto de la obra como que coinciden tanto lo que pudo haber vivido allá como lo que está pasando en Colombia actualmente. Esta teoría de que de pronto estaba en Francia cuando la compuso es por esta otra imagen que es un sello de la casa papelera que bueno, acá está nombrada, que es una casa papelera en Francia. Sin embargo, pues esa casa papelera también la traían acá a Colombia, entonces como que no hay certeza de eso, sin embargo, pues sí queda un poco de esa influencia. Respecto a aspectos históricos, no se conoce mucho de esta obra, como dije en un principio, las fuentes primarias son los manuscritos y esta que fue como el programa de mano de una presentación que hubo de esta obra, donde pues a diferencia del título, como lo vimos en el manuscrito anterior, aquí lo denominan Valses La Primavera por la orquesta compuestos por Teresa Tanco. Bueno, ahí ya sale doña Teresa Tanco Herrera, que pues ya esto fue en 1888. Y bueno, respecto a aspectos musicales, como ya les dije un poco acerca de la plantilla musical, es un vals al estilo vienés, como se le podría denominar, tiene una introducción y como sale en la imagen anterior, como que de alguna manera sí es un conjunto de valses. Digamos como que cada uno tiene su identidad, su tonalidad, un estilo, pero pues se conectan todos a través de diferentes aspectos musicales y sobre todo pues por un aspecto que a mí me llamó mucho la atención y es que como que está muy bien dividido, digamos, en las partes y se entiende pues porque cada cambio de tonalidad es un nuevo tema y curiosamente este nuevo tema en este cambio de tonalidad lo precede la dominante, es decir, por ejemplo acá, pues no sé muy bien, pero la obra empieza con una introducción en sol mayor, la cual es la dominante de do, y entonces así, ese es el primer vals, después el siguiente vals está en fa mayor, y así sucesivamente hasta que termina en la bemol mayor. Esto es pues interesante como que de su obra, muchas de sus obras están en este tipo de tonalidades bemoles, como algo para resaltar. Y bueno, ya acerca de la edición musical, que fue lo que realicé en el proyecto, pues fue un proceso bastante complicado, porque al no tener muchas fuentes de donde uno fijarse, pues tuve que recurrir mucho a la historia, a conocer cómo fue su vida y muy importante conocer otras de sus obras. Entonces, a pesar de que no fueron interpretadas o como que no traje mucho en ellas, intenté transcribir algunas otras como para poder entender un poco de qué, pues cómo eran, cómo se escuchaban. Ahí como que tengo los trabajos, algunos, creo que hay algunos trabajos acá en Bogotá que lo han hecho, pero bueno, fue como más que todo por el ejercicio de saber un poco más acerca de esto, porque pues vuelvo y digo, sin fuentes primarias, pues muy difícil lograr tener como la información necesaria y pues tocó como hacer una recopilación de mucha información para poder llegar a las conclusiones necesarias que ayudaran a que la edición pues estuviera muy bien. Mi objetivo principal desde un principio fue destacar la obra de Teresa Tanco,
Pues se conocen algunas de sus obras, como ya nombré, Similes y Milivos, y una polca que se llama Las 3 de la mañana. Y pues quise trabajar un poco con esto, pero pues en una recopilación de otras de sus obras dije como que pues vale la pena también trabajar sobre esto, que no se tiene mucha información. Y fue que llegué a este resultado. Entonces, bueno, en la edición lo primero que tuve que hacer fue transcribir los manuscritos. La particularidad es que no se encontró el score, entonces tocó reconstruir el score a partir de las partes instrumentales individuales, que pues esto generó muchos inconvenientes por cosas de compases, bueno, diferentes detalles, que pues en la medida de la transcripción pues lo fui trabajando. Sin embargo, quise hacer énfasis en el trabajo porque pues era un trabajo de pregrado, un poco como ya de por sí era un poco grande, entonces ponerme a especificar muchos detalles pues resultó complejo, así que me dediqué a 5 principalmente. Sin embargo, pues acá voy a contar como unos pequeños ejemplos. Una de las cosas más difíciles fue hacer acerca de los instrumentos, porque estaban escritos en do, el clarinete y el corno estaban escritos en do, entonces pues tocó transportarlos pues buscando como esta facilidad de interpretación. Y acerca de la bombarda fue muy curioso porque pues creo que usualmente lo que hacemos cuando encontramos algo que no conocemos es buscar en internet, y lo primero que aparecía era que era un antecesor del oboe, y pues esto no coincidía como en la historia, pues porque ya lo compuso en el siglo XIX y este instrumento databa como del siglo XV, entonces como que no coincidía mucho, así que tuve que indagar más, y en el diccionario Oxford de la música pude ver que este instrumento se trataba como de una denominación que se le daba a una tuba en mi bemol y que se usaba en esta época y como que coincidía más. En otro evento que fui en la ciudad de Manizales, una persona me reiteró como que probablemente sí se trataba de más bien un instrumento de viento, incluso de banda, que ella conocía como que su familiar como que tocaba un instrumento y lo denominaban así. Y pues coincidió un poco más con la época en donde compuso la obra, pues el contexto social, y pues por qué lo quiso nombrar así o por qué sale así, no se sabe bien. Ya en los aspectos de edición, pues decidí que fuera un eufonio, porque ya al final de la obra hay como unas partes que son muy agudas y como que de pronto la tuba no funcionaría muy bien, entonces se decidió poner ese instrumento. Sin embargo, en el trabajo dejo la claridad como que puede utilizarse un clarinete bajo, que fue lo que utilizamos en la Orquesta Sinfónica de Bolívar, que se interpretó la obra, o pues también de pronto un fagot, como que queda ahí abierto dependiendo de también el sonido o pues los instrumentos que se tengan disponibles para la interpretación. Ya fue otro ejemplo en donde, por ejemplo, salían aquí en el violín y en la flauta, pues que se puede ver que puede ser un acento, sin embargo en el clarinete pues está escrito como más grande, y pues son como este tipo de detalles que de pronto pues en la época pudieron ser cualquier cosita, pero pues hoy en día sin saber por qué se hizo, pues importante como considerar por qué se puede haber escrito de esa manera. Sin embargo, pues llegué a la conclusión de que creo que era más coherente utilizar un acento, pero pues más adelante puse un diminuendo como pues en orden de que la frase fuera dirigiéndose como al piano que sale más adelante. Y bueno, aquí el último aspecto que quiero comentar fue acerca de unas casillas y repeticiones que generaron como bastante inconveniente, porque como que hice una versión, se interpretó, vi que como que no funcionaba, entonces tocó volverlo a hacer y seguir trabajando hasta encontrar pues, la manera que resultara mejor. Y sucede que, por ejemplo, bueno, aquí en el violín 1, como podemos ver, cada casilla tiene solo un compás, pero en el contrabajo, que es la misma parte del violonchelo, se encuentran dos compases y no tiene barra de repetición. Entonces, pues esto generó que tuviera más compases y como que no quedara muy claro, pues sí, como cuál era la idea de esta sección de la obra. Entonces, finalmente se decidió mantener las dos casillas y el primer si bemol que se encuentra, ponerlo en la segunda casilla
para que se pudiera terminar esta frase e iniciar el siguiente tema, que es anacrúsico. Y pues como que tiene esta especie de pregunta y respuesta eh, del bombarda, bueno, que de los instrumentos que usualmente son acompañantes con los instrumentos que son la melodía. Y pues acá pues trato de resaltar un poco, el score igual está en el trabajo, que creo que está en línea o posiblemente lo estén publicando, pues para que esté disponible para su interpretación. Bueno, esta obra se grabó con la Orquesta Sinfónica de Bolívar, fue un proceso como, más bien como un laboratorio, yo le quise decir así, porque pues con esta orquesta, que es la orquesta de la universidad, eh, fue que pude como ver cómo se escuchaba fuera del computador, porque pues por lo menos 2 años pues solo tuve de referencia eso. Entonces, ya después de muchos procesos de edición, con apoyo de los maestros, pues se llegó a este resultado que está disponible en YouTube. Pues es que no supe cómo poner el link, pero pues si lo buscan así, yo creo que se encuentra y lo pueden escuchar. Pues hubo algunos inconvenientes de grabación, eh, pues cosas que pasan todo el tiempo. Sin embargo, pues quise subirlo y quise tener esto porque siento que es muy importante poder tener esta referencia. Pues fui estudiante de pregrado, recién me gradué, así que no me considero como una persona muy experta en el tema, pero pues sí quise como darle mucha importancia a tener un precedente de esta obra, que puede que no sea pues perfecto, porque pues nada lo es, pero como que no esté totalmente bien, tenga todavía sus detalles, pero pues para mí era muy importante poder tener una referencia de esta obra, ya que ayudaba a que se sumaran más obras al conocimiento pues, de todas las obras que tiene Teresa Tanco. Y bueno, acá quise, volviendo un poco a lo del principio, hacer algunas reflexiones acerca de cómo la vida de Teresa Tanco de alguna manera se dividió en dos, antes de casarse y después de casarse, pues ya según ciertas opiniones, pues pudo ser algo bueno, algo malo, no sé, pero pues sí, como que se puede ver esa distinción pues por las situaciones de la época y pues sobre todo en sus actividades. Y creo que pues fuera de cualquier detalle es importante pues conocer acerca de su vida y obra porque fue una compositora pues muy relevante para la historia por sus composiciones y por su papel pues en la escena cultural, principalmente de Bogotá, pero creo que también del país. Y bueno, ya un poco acerca de la edición, como se relacionan un poco, sí, para mí fue muy importante, pues ya después de todo el proceso finalizado, entender que se necesitaba tener un objetivo muy claro y con base a esto organizar mejor pues el proceso. Me pasó como que tenía mucha curiosidad, entonces pues empecé a transcribir y como que sí siento que hice las cosas desorganizadas, sin embargo pues pude trabajarlo pues con apoyo de otras personas como que tenían más conocimiento y pues se llegó a un buen resultado. Sin embargo pues sí destacó mucho la importancia de organizar y de tener un objetivo claro para que pues la edición pues como que tenga esto presente y pues pueda funcionar para esto. Y finalmente ya muy personal, una vez me pregunté como a mí misma de por qué estaba haciendo este proyecto, cuál era la importancia real más allá de pues muchas otras cosas teóricas y siento que la edición musical, la publicación de las obras, pues tanto para que se interpreten como las mismas interpretaciones, son un aspecto fundamental para transformar vidas de personas y perspectivas. ¿Por qué destaco esto? Porque considero que pues, en el campo de la música, conservatorio y todo esto, como que nos dedicamos mucho a estar o a darle mucha importancia a ciertas composiciones o ciertos compositores solo por sus detalles técnicos, porque si hizo esto, porque si fue a tal lado. Y pues bueno, de ella conocemos que hizo cosas importantes, pero creo que pues no radica solamente en eso, sino en que es una obra que bueno, pues es sencilla, no tiene grandes complejidades, pero es una obra
pues a mí me pareció bella y creo que debe ser escuchada porque pues nunca se sabe qué repercusión pueda tener esta música en la vida de cualquier persona y creo que por eso pues creo que es un objetivo que debe eh, como que plantearse y tenerse más en consideración. Pues claramente las cosas musicales son importantes, pero también tener en cuenta el papel que podrían tener estas obras eh, pues en la vida de las personas, en los que no son músicos, en la historia o por ejemplo en los familiares de ella, pues para mí también es un aspecto importante y creo que es el objetivo principal de esto, que es patrimonio y que pues se debe conocer por darle la oportunidad a la gente de que lo escuche. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y quedo atenta a preguntas o dudas. Gracias. Ah, bueno, sí.